Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, acá andamos en este tiempo extraño, que vino la primavera, pero parece que el invierno no nos quiere abandonar. Así que hoy, ya jueves de tarde, esta semana voy atrasado con estas cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Antes de seguir con el tema que estamos, quiero pasarles un avisito que ya les vengo avisando desde hace un tiempito, y es que vamos a cambiar la modalidad de trabajo del taller, ¿verdad? Los dos videitos del día de hoy van a ser los últimos que hacemos con este formato, ¿verdad? Lo grabo en mi teléfono y luego lo subo a YouTube y lo compartimos por el grupo de WhatsApp, porque a partir de la semana próxima y las siguientes vamos a empezar a trabajar con imagen, y por lo tanto este medio no es el más adecuado para poder manejar imagen y poder hacer que los comentarios de ellas lleguen a todos. O sea que a partir de la semana que viene vamos a trabajar en dos modalidades. Una que es la modalidad presencial, con la gente que está viniendo a los grupos presenciales, que los tenemos los martes y los miércoles. Y aparte vamos a iniciar una actividad por Zoom los días jueves a las 17 horas. O sea que estas charlas que ustedes están viendo ahora van a ser sustituidas por un Zoom que se va a realizar los jueves a las 17 horas. Aquellos que quieran compartir el Zoom van a tener en el WhatsApp el link de contacto para poder hacerlo. Lo que se haga en el Zoom se va a grabar, o sea que aquellos que no quieran estar presentes en el Zoom o que no puedan, no se tienen que preocupar, porque la grabación de lo que se hable y de lo que se vea va a estar disponible en el WhatsApp de la misma manera que están disponibles hasta ahora, o que han estado disponibles hasta ahora estos videos. O sea que la situación es muy clara. Vuelvo a repetir por las dudas. Mantenemos la presencialidad con los grupos que están yendo martes y miércoles. Los jueves a las 5 de la tarde hacemos un Zoom para todos aquellos que quieran sumarse. Ese Zoom se graba y la grabación del Zoom se comparte con todos los que no han participado ni en las actividades presenciales, y todos aquellos que no han participado en el Zoom, o los que han participado también en todas esas instancias y que quieran verlo. Lo más seguro es que la grabación del Zoom que se haga el jueves recién pase al WhatsApp el día viernes, ¿verdad? Porque hay que realizar la conversión de la grabación y luego subirla y demás. O sea que con casi seguridad va a estar disponible para todos a partir del día viernes. Ok, o sea que bueno, eso es lo más interesante de todo. Recordarles también que la semana próxima vamos a realizar las elecciones para renovar las autoridades de UNI3. Se van a realizar en el horario extenso de toda la jornada, si no ando mal de memoria, de martes y miércoles. O sea que todos los que quieran acompañarnos en ese proceso van a tener disponible la lista de nuevos integrantes de comisión directiva y comisión fiscal a disposición en esos 2 días donde se va a realizar la votación. Esta renovación de autoridades estaba pendiente desde inicios del año, que por razones que todos sabemos de la pandemia consideramos más oportuno posponer en el tiempo hasta que pudiésemos tener una condición más razonable a nivel sanitario. Y eso es lo que estamos haciendo. Al igual que ayer se realizaron las elecciones universitarias, bueno, nosotros también estamos realizando nuestra renovación de autoridades, mucho más sencilla que las universitarias, para renovar nuestra comisión directiva, nuestra comisión fiscal. Muy bien. Aparte de eso, vayamos a lo que estábamos analizando, ¿verdad? Recuerden que estábamos analizando ya desde hace unas varias semanas el proceso complejo de institucionalización de la Iglesia cristiana, así como poco a poco esos grupos cristianos desperdigados un poco por todo el mundo romano comienzan a adquirir una estructura jerárquica
que con el correr del tiempo va a culminar con la constitución en la Iglesia católica, en la Iglesia romana occidental, una estructura muy jerárquica que va a tener a su cabeza la figura del obispo de Roma, devenido ya en papa, en sumo pontífice de la cristiandad. Estamos entonces en ese proceso. Hoy vamos a referirnos, más que nada para tener una idea del desarrollo de un periodo clave en este proceso de institucionalización, que es un periodo que abarca desde el año 313 hasta el 410 después de Cristo, ¿verdad? Es casi un siglo completo, arranca al inicio del siglo IV y finaliza en el inicio del siglo V, donde suceden cosas muy fundamentales para la historia de la Iglesia cristiana. Por lo tanto, si tienen a mano papelito y lápiz, les va a resultar útil anotarse 3 o 4 fechas que son fundamentales en este proceso y que les va a permitir tener una idea más clara de cómo se desarrollan los acontecimientos. Recordarán que nosotros mencionamos que la religión cristiana, durante los 2 primeros siglos de existencia, fue una iglesia a veces perseguida, no sistemáticamente durante todo el tiempo, pero sí en ocasiones puntuales, siguiendo esa vieja teoría del chivo expiatorio, ¿verdad? Siempre que había alguna problemática a nivel local, siempre se buscaba como culpables a los judíos y a los cristianos, ¿verdad? Al principio, judíos y cristianos para los romanos eran una cosa difícil de distinguir. Más adelante esa distinción se va haciendo más clara, pero en principio siempre que pasaba algo, bueno, había que achacarle la culpa a algún grupo, y el grupo judeocristiano era el más adecuado para esto, y por lo tanto muchos terminaron, como sabemos, en el circo, sufriendo martirio o muertes ignominiosas de diversas maneras. Sabemos también que el inicio del siglo IV, desde el año 306, sube al trono imperial Constantino I. Y sabemos que Constantino I todavía está en ese esquema de la tetrarquía, y que poco a poco va a querer volver a reunir en sus manos el poder absoluto del imperio, cosa que se hace a través de una serie de enfrentamientos con sus adversarios políticos, etcétera, etcétera, hasta que logra una situación de primacía en el esquema de poder romano. Por razones diversas, de algunas que ya hemos explicado, Constantino en esta lucha por el poder, de alguna manera se apoya mucho en los adeptos de esta nueva religión, o de esta religión poco conocida que es el cristianismo. Tal vez porque ya tenían posiciones importantes en el ejército, en las administraciones locales, estaban empezando a permear las capas sociales de abajo hacia arriba de la estructura romana, y por lo tanto, bueno, por los motivos que sean, por un milagro o por los motivos que haya manejado Constantino en su momento, Constantino decide apoyarse en esta propuesta religiosa para llevar adelante su propuesta política de conquista del poder. Sabemos que el 313 es una fecha fundamental en la historia del cristianismo, porque es cuando Constantino I, con su coemperador Licinio, establecen el Edicto de Milán, que es un edicto de tolerancia religiosa. Así que por este edicto, todas las religiones que tenían lugar dentro del espacio romano pueden ser seguidas y ejercidas libremente por todos sus seguidores sin ningún problema. Por lo tanto, el cristianismo también, como una más entre las religiones de este momento, va a poder realizar su culto al aire libre sin ningún temor de ser perseguidos por la autoridad imperial. Y lo interesante de esto, recordarán que nosotros decíamos que la intención de Constantino de apoyarse en el cristianismo implica también que él quiere una iglesia bastante similar a la iglesia oficial que existía antes en el tiempo pagano. Una iglesia conformada por una clase sacerdotal que fuese funcional a las ideas de poder imperial, y que es acá donde comienza a gestarse
el poder de la clase sacerdotal cristiana en este caso. Ya hemos visto los procesos de enriquecimiento, los procesos que llevan poco a poco a afianzar el poder episcopal, sobre todo cuando los obispos obtienen para sí el poder de remisión de los pecados, ¿verdad? Que esto, recuerden que se realiza bajo el pontificado de Calixto, del Papa Calixto en Roma, que es el 16º Papa, que va a ser Papa del 217 al 222, y es el que consagra ese poder que van a tener los obispos, correctamente elegidos y correctamente consagrados, para redimir los pecados de sus fieles. Luego, poco a poco, esa potestad de remisión de los pecados va a ir derramando sobre todo la clase sacerdotal cristiana hasta adquirir su máxima extensión cuando los sacerdotes, a través de los actos de confesión y penitencia, pueden ser redimidos de sus pecados por los clérigos. Muy bien, esta fecha es muy importante porque en este momento, con el afianzamiento de la clerecía cristiana, nosotros vamos a ver que el poder imperial, respecto de los que seguían siendo paganos, muestra tolerancia, es decir, mientras no armen problema y no armen lío, la autoridad imperial, que ahora tolera a todas las religiones, no persigue a ninguna en particular, tampoco a la religión pagana, que está quedando poco a poco rezagada, ¿verdad? Lo que se da curiosamente es que al Constantino dar pie a la creación de una clase clerical importante cristiana, automáticamente va a tener que defender a esta clase porque funcionará su poder imperial y por lo tanto perseguir a los disidentes de esta nueva clase clerical. Dogmáticamente, esta clase clerical sigue la forma de ver el cristianismo desde el punto de vista de los romanos, ¿sí? La ortodoxia romana es la que poco a poco, la forma de entender el cristianismo desde la sede episcopal romana, es la que poco a poco se va afianzando, sobre todo en la capital del imperio. A Constantino le interesaba mucho la ortodoxia romana, de la iglesia cristiana, porque era muy ordenada y solía rápidamente tratar de acabar con las disensiones dentro del núcleo de la comunidad cristiana, ¿verdad? Porque la comunidad cristiana en estos primeros siglos estaba enormemente atomizada y había mucho desorden y mucho conflicto entre las diversas formas de considerar la figura de Jesús, su naturaleza y sus enseñanzas. Y por lo tanto a Constantino no le interesaba una iglesia que fuese un semillero de discusiones y de disturbios, sino que buscaba una iglesia que estableciese orden, que impusiese una ortodoxia firme para que todo el mundo se mantuviese tranquilo dentro de su redil. Por eso, de alguna manera, Constantino comienza a apoyar fuertemente la forma de ver el cristianismo a través de la lupa romana y a través de la lupa de otro gran obispado del cristianismo que es muy importante, que después de unas ciertas vacilaciones va a embarcarse en el apoyo de la mirada romana sobre el cristianismo, que es el obispado de Alejandría, que es el obispado de la zona norte de Egipto, que es muy importante desde el punto de vista de la religión cristiana. O sea que allí, después de algunas disidencias por parte de Alejandría se va a alinear fuertemente con el modelo dogmático romano. Y por lo tanto, estos dos obispados van a ser el pivot sobre el cual Constantino va a tratar de construir la unidad de la iglesia cristiana y va a perseguir a todas las disidencias cristianas. Es decir, que no hay una persecución a los paganos, pero sí comienza a haber una persecución o por lo menos una acción directa contra la disidencia de la ortodoxia romana para llevar a todos a la ortodoxia romana. En esto es muy claro, este tema va con el correr de algunas décadas, después que muere Constantino, que lo hace en el 337, va a tener
importancia, ¿verdad? Porque hay algunos intentos de apartarse de la ortodoxia cristiana por algunos emperadores, y hay disidencias de diverso tipo, y acá el tema vuelve a complicarse, porque básicamente la historia del cristianismo en esta época es un fiel reflejo de las problemáticas que ocurren en el propio Imperio Romano. Un Imperio Romano que está acercándose a las etapas de decadencia. Recordarán que el Imperio Romano tuvo su mayor auge hacia la mitad del siglo II, sobre todo con el gobierno de algunos emperadores de la familia antonina, que son muy importantes y muy buenos administradores, y fundamentalmente llega al máximo de su apogeo en todos los aspectos bajo el emperador Trajano, ¿verdad? A partir de ahí comienza un lento y gradual proceso de descomposición del poder imperial que va a ser aprovechado por diversas zonas limítrofes del imperio que van a estar constantemente tratando de minar el poder central imperial para reasumir autonomía a nivel local. Bueno, vamos a parar acá y vamos a continuar en el siguiente video.